examen el día jueves. Ok, hoy no fui a la facultad, mañana sí voy a ir y está en la tarde, yo les voy a pasar por el grupo de WhatsApp el aula donde rendimos el examen. De todas maneras, les comunico, creo que todos los que están habilitados. Lazarte, ¿por qué no habilita su video? Ya, licenciado. De todas maneras, los que están habilitados para entrar al segundo examen. Ábalos, Burgos, Cabrera Rodríguez, Cabrera Zurita, Choque Rodríguez, Jiménez Antonia, Lazarte Tania, Mamani Verónica, Nina Norca, Paredes Milton, Peña Noelia, Ramos Reinaldo, Rojas Karim, Rueda Fernández, Valentina, Seas Tito y Tapia Vania. 16 alumnos habilitados para ingresar al examen final. Desde ya les digo, hemos cursado 6 clases y lo mínimo que debían asistir son 4 clases. Así que todos los que están aquí han cumplido con lo mínimo. Obviamente, la gran mayoría ha hecho las 6 clases. Bien. Y bueno, aquellos que no han dado y no van a dar, por ejemplo, aquellos que no dan 2 exámenes automáticamente ya están desahuciados y ya no pueden dar ni el tercero, peor el final. ¿Ok? Entonces, para tomar en cuenta. Bien. Penúltimo tema del programa. Penúltima etapa, penúltimo paso del proceso administrativo. Y si nosotros hacemos una secuencia desde el primer paso del proceso administrativo, mamíngame, ese vamos, me está haciendo dar hambre o sueño. Si no me hacía un lado, me devoraba enteringo. Le decía, si hacemos un recuento de lo que hemos hablado, dijimos precisamente que en la primera etapa, que es la etapa de la planeación, se establecen los objetivos, es decir, se establecen por adelantado los resultados que uno pretende alcanzar o quiere alcanzar en el futuro. La segunda etapa, que es el proceso de organización, es dotar a ese plan de la estructura organizacional necesaria para poder llegar o lograr los objetivos que se han planteado en la primera fase o primera etapa, que es la planeación. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de estructura, decíamos cómo podemos lograr esos objetivos. Y entonces, a través, obviamente, del diseño de la estructura, de la creación de cargos, de la creación de niveles con sus respectivos grados de autoridad y de responsabilidad, grados de dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hemos establecido en el proceso de organización. Y una vez que hemos concluido con ese proceso de organización, que como decíamos era la de diseñar la estructura organizacional necesaria para que
la organización funcione adecuadamente y se puedan alcanzar los objetivos trazados en el proceso de planeación. El siguiente paso o la siguiente fase era dotar del elemento humano. Más que todo, dotar del elemento humano y material, pero nosotros nos hemos concentrado básicamente en la dotación del elemento humano. Entonces, vean ustedes, hemos ido paso a paso, de manera secuencial. Por eso se llama proceso administrativo o proceso de administrar. Entonces, ahí obviamente dijimos, cubrimos o copamos o llenamos, como lo quieran ustedes entender, todos los cargos que fueron creados, que fueron diseñados dentro de la estructura organizacional. ¿Ok? Entonces hemos hablado ahí, por ejemplo, del proceso de planificación, de reclutamiento, selección, inducción, socialización, adiestramiento, entrenamiento, evaluación de desempeño, etcétera, 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 en cuanto al manejo del elemento humano. Bien. Entonces ahora lo que queda por hacer es ejecutar, es echar a andar, es poner en funcionamiento todo lo que hemos venido planificando, organizando y finalmente cubriendo con recursos humanos. Entonces, a partir de ahora se empieza con una etapa, si vale el término, la etapa dinámica del proceso administrativo. Porque antes, por lo menos hasta la integración de personal, ahí simplemente hemos hablado de la parte estática, que es obviamente el trabajo de escritorio. En cambio, a partir de ahora, vamos a hablar ya del dinamismo, o sea, de la parte dinámica del proceso administrativo. Entonces, cuando hablamos de dirección como la penúltima etapa, la última fase o el penúltimo paso dentro del proceso de administrar, estamos refiriéndonos a todo ese proceso que necesitamos para hacer andar, para hacer funcionar. Porque de eso se trata esta función de dirección. Y como su nombre lo indica, la función de dirección, que también se la conoce como el proceso de ejecución, de mando o también de liderazgo, que se la concibe obviamente como el proceso, como la etapa o la función del proceso del proceso administrativo, que tiene obviamente una gran trascendencia e importancia. Y obviamente centrados en esa importancia y en esa trascendencia que se le da al proceso de administrar, algunos autores, por ejemplo, consideran que el proceso de dirigir, el proceso de dirección y la administración son la misma cosa. Son la misma cosa. Entonces, he ahí la gran importancia que tiene obviamente esta etapa y este proceso de dirección. Y cuando se dirige, cuando se está en función de dirección, ¿y quién está en función de dirección? Obviamente los administradores o el administrador. Cuando se está en función de dirección es cuando el administrador ejerce todas las funciones que ya hemos desarrollado, que ya hemos indicado, es decir, desde planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Y esto por qué? Porque obviamente, si ustedes recuerdan, la teoría neoclásica nos habla de que las funciones que desarrolla el administrador dentro de una organización es planear, organizar, dirigir y controlar. Y la teoría neoclásica nos muestra, por ejemplo, que esas funciones del administrador no es simplemente que administramos y nos olvidamos después de planificar. No, señores, la teoría neoclásica nos habla, por ejemplo, de que el proceso administrativo es una especie de ciclo que da vueltas permanentemente y que en ese trajín de vueltas y volver a retornar y volver a retomar nuevamente, nos dice que a partir de ahí se pueden establecer mecanismos de control y corrección a ciertas desviaciones que se presenten. Pero también nos habla de que el proceso, o sea, las funciones que desarrolla el administrador, que es planear, organizar, dirigir y controlar,
se constituyen o se consideran como elementos, como funciones de interacción, es decir, que las cuatro funciones están interactuando. Entonces, esa es la labor del administrador, esté donde esté en la cabeza o esté en los niveles más bajos, permanentemente tiene que estar desarrollando esas cuatro funciones o, como dice acá, una vez que estamos dirigiendo, es cuando estamos, obviamente, desarrollando todas y cada una de las funciones que hemos mencionado del proceso administrativo. Bien, en todo caso, se tiene claramente establecido que la dirección es la esencia misma de la administración. Porque en función de la manera como los administradores dirijan las acciones, las tareas, las actividades de una organización, en función a eso se tendrán los resultados esperados, vale decir, los objetivos, o definitivamente no se logran los objetivos. Entonces vean ustedes la importancia, por eso es que deben meterse en la cabeza cuán importante es el trabajo del administrador, porque efectivamente en la medida en que el administrador hace bien su trabajo, en esa medida podemos decir que las organizaciones, las empresas, las instituciones, las agrupaciones pueden alcanzar sus metas, pueden alcanzar sus objetivos con el mayor grado de eficacia y eficiencia. Si los administradores hacen mal su trabajo, entonces todo se va a ir al tacho. Si ustedes, por ejemplo, ustedes como estudiantes no administran bien, no manejan bien sus recursos, se van a ir al cuerno todos. Entonces vean ustedes, o sea, para significar la importancia que tiene el trabajo del administrador cuando está precisamente en función de dirección, cuando está dirigiendo, cuando está al frente de una organización, cuando está desempeñando esa función de liderazgo. Liderazgo. No nos olvidemos, los administradores podemos ser administradores, podemos ser líderes, podemos ser jefes. Si somos líderes, obviamente porque dirigimos y no dirigimos animales, dirigimos personas. Influimos en las personas para que las personas hagan lo que queremos nosotros que se haga. Reitero, en esa capacidad de liderazgo, en esa capacidad de convencimiento que debe tener el administrador para, valga la redundancia, para convencer a sus subalternos, a sus subordinados acerca de la labor que tienen que desarrollar en función, o va a depender, mejor dicho, de esa capacidad de convencimiento para que la gente obedezca y la gente haga lo que el administrador quiere que haga. Bueno, entonces, de eso se trata esta etapa, de eso se trata este proceso de dirección. Y como ya ustedes habrán podido ver, son dos herramientas importantes que se requieren para poder llevar a cabo un proceso de dirección óptimo, eficaz, eficiente, con la mejor utilización de los recursos con que se cuenta. Y esas dos herramientas son precisamente la motivación y la comunicación. Hoy les dije que hagan el trabajo de motivación, o sea, la parte introductoria de dirección, incluido todos los aspectos que tienen que ver con la motivación, porque, repito, es una de las herramientas importantes que utiliza el administrador para poder alcanzar los objetivos de las organizaciones. No vamos a entrar, obviamente, a definir por un concepto, porque ustedes han visto, hay N conceptos, diversos conceptos sobre dirección. Lo que sí vamos a recordar nuevamente que un concepto de administración no debe dejar de contar con los siguientes elementos. En primer lugar, debe referirse a la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional y la planificación previamente establecida. Segundo,
un concepto de dirección no debe dejar de lado, no debe dejar de hablar de la motivación, porque ya les dije, la motivación es una herramienta importante. Tercero, mejor dicho, un concepto de dirección debe hablar de qué es la guía o la conducción de los esfuerzos de los subordinados. Guía o conducción del esfuerzo de los subordinados. Y 4, otro elemento importante que debe tener un concepto de dirección, es el concepto de comunicación, que, reitero, es la otra herramienta importante para poder desarrollar un proceso de dirección óptimo y adecuado. 5, se debe hablar siempre dentro de un concepto de dirección, se debe hablar de supervisión. Y finalmente, todo ese conjunto de cosas que acabamos de mencionar deben estar obviamente orientadas, porque de lo contrario no sirve, todo lo que se haga no sirve. Todo lo que se ha dicho, reitero, debe estar orientado a alcanzar o lograr los objetivos de la organización. O sea, todo trabajo que se realice en términos de dirección tienen que estar pues orientados a alcanzar los objetivos. Y no solamente alcanzar por alcanzar, sino alcanzar los objetivos, pero con eficiencia y eficacia. Entonces, son elementos que debe tener un concepto de dirección, que obviamente ya ustedes lo han leído, ya ustedes conocen, y no vamos a entrar en mayores detalles. Veamos por qué el proceso de dirección es importante. Primero, porque pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante el proceso de planeación y organización. Primero, porque de nada sirve que se planifique, que se fije objetivos, si en realidad no se los lleva a la práctica, si en realidad no se los ejecuta, si en realidad no se los pone, vuelvo a reiterar, en práctica. Segundo, es importante también porque a través del proceso de dirección se pueden lograr las conductas, las formas de conductas más deseables de todos y cada uno de los miembros que forman parte de la estructura organizacional. Por eso decía yo, tiene que ver con la capacidad de convencimiento del líder. Tiene que ver con la capacidad de convencimiento del administrador. Por eso vuelvo a reiterarles para los que no me la creen. Los OPA, los paparupa, los taruras, esos no pueden ser administradores porque no tienen un poquito de jane, no miran más allá de sus narices. ¿Ya? Entonces estoy hablando de que a través de ese proceso de dirección, ¿y quién es el que ejecuta pues el proceso de dirección? El administrador, el líder, el gerente, el supervisor, el capataz, el presidente. O sea, todos los que obviamente tienen bajo su mando a un determinado número de personas, se los denomina administradores. Y cuando se tiene a personas bajo su mando, es para hacerlos trabajar, es para hacerlos rendir, es para hacerlos producir. ¿Y cómo se los va a hacer producir? ¿Cómo se los va a hacer trabajar? A garrotazos, a huasca. Y a esa época ya no existen, ya pasaron. Entonces, los administradores tienen las herramientas necesarias y conocen los mecanismos necesarios para poder, repito, convencer, inducir a las personas a que hagan lo que la administración quiere que haga, a que asuman un determinado comportamiento de acuerdo a lo que la organización les exige. Entonces, ese trabajo es el que realiza el administrador. Por eso les he dicho,
el administrador debe ser una persona con creatividad, con iniciativa, con dinamismo, porque tiene que enfrentarse, obviamente, en primer lugar, a tratar con una serie de personas, porque ya les dije, no está dirigiendo animales. En fin, a los animales se les tumba huasca y no hay problema, pero las personas tienen diferentes formas de pensar, diferentes formas de comportarse, diferentes actitudes, diferentes tipos de personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, entonces, los administradores deben poner en práctica toda su capacidad, todos sus conocimientos, todas sus habilidades para poder, como dije en algún momento, generar o lograr un trabajo en equipo, un trabajo sinérgico dentro del grupo que conforma la organización. Por eso decíamos entonces, es importante porque a través del proceso de dirección se logra las formas de conductas o de comportamientos más deseables de parte de los miembros que conforman la estructura organizacional o que conforman la organización. Tercero, la dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, consiguientemente, en la productividad. No hay mayor, no hay cosas ocultas acá. Todo el mundo sabe, obviamente, que cuando se hacen las cosas bien, eso significa un elemento que mueve a las personas, que motiva a las personas, pero cuando las cosas se hacen mal, obviamente, pues las ganas desaparecen. 4, la calidad de la dirección se refleja, por supuesto, en el logro de los objetivos, en la implementación de métodos de organización y en la eficacia y eficiencia de los sistemas de control. Repito entonces, en algún momento, cuando hablamos de los administradores, dije, ¿cómo se puede medir el desempeño de un administrador? ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para evaluar el desempeño de un administrador? Y ahí dijimos de que el desempeño de un administrador lo vamos a evaluar a través de los objetivos y los resultados alcanzados, pero con eficiencia y eficacia. No es simplemente lograr objetivos por lograr objetivos. O sea, la calidad, la calidad del proceso de dirección se va a ver expresado precisamente, como dice acá, a través del logro de los objetivos. Si no se logran los objetivos es que no se ha desarrollado un buen proceso. El administrador no ha realizado bien su trabajo. 5. A través del proceso de dirección se establece la comunicación necesaria para que la organización funcione. Para que la organización funcione. Vean ustedes, la comunicación necesaria para que la organización funcione. Es decir, los administradores, que son los líderes, son los que establecen obviamente ese proceso de comunicación al interior de la organización, transmitiendo, por ejemplo, lo que la organización espera de las personas y a lo mejor lo que la organización puede proporcionar a las personas para que mejoren su desempeño. Entonces, esos son aspectos que muestran la importancia del proceso de dirección. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una pregunta, licenciado. Entonces, ¿las herramientas serían 2 o 3 finalmente? Porque si bien usted nos dice 2, en los conceptos varias veces nos dicen que son 3, motivación, comunicación y supervisión. Entonces, 2 o 3 al final. Yo, por ejemplo, utilizo, claro, porque cuando hablo, por ejemplo, de motivación, estoy hablando ya implícitamente de la supervisión, porque la supervisión, ¿qué es? La supervisión es simplemente la fiscalización para que todo lo que se ha planificado se esté haciendo correctamente. De tal manera que hay errores, hay que corregir, ¿no es cierto? Entonces,
Pero definitivamente las herramientas para mí son la motivación y la comunicación. Si no hay motivación, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, a lo mejor vienen por obligación? ¿No es cierto? Y no por un deseo propio. Entonces, si vienen por obligación, no hay motivación. Y si no hay motivación, no tienen ganas de hacer las cosas y no las hacen bien las cosas. ¿Ok? Y obviamente si no hay comunicación, entonces no estuviéramos ahorita, como les decía yo, transmitiendo conocimientos. Entonces, por eso le digo, la comunicación se la utiliza para entablar los contactos con los diversos miembros de la estructura organizacional, para hacerles conocer qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que se quiere de ellos y qué es lo que la organización les puede proporcionar. ¿Ok? Bien. A ver, ¿qué dudas tienen respecto a los principios de dirección? Obviamente no voy a volver a preguntar qué es un principio, porque ya entiendo que ustedes manejan ese criterio, ese concepto de principios. ¿Qué es lo que no entienden acerca de los principios de dirección? Ya mucho mejor, así me evitan el trabajo. Si lo han entendido perfectamente, muy bien. Yo les decía, por ejemplo, hace un momento, que el líder, el administrador, el gerente, el supervisor, el presidente, el capataz, es decir, todos aquellos que nosotros denominamos administradores porque están dirigiendo grupos de personas, se tienen que enfrentar, pues, obviamente, a serios problemas porque están dirigiendo personas con diferentes criterios, les decía hace un momento, con diferentes tipos de personalidad, con diferentes tipos de actitudes, en fin. Entonces, obviamente los administradores deben tener los conocimientos suficientes para poder manejar ese tipo de situaciones, para poder controlar ese tipo de situaciones, para poder hacer, vuelvo a reiterar esto, y esto es reiterativo, como ya lo dije hace un momento, para poder hacer que la gente haga lo que la organización quiere que haga y no lo que al subalterno o al subordinado le dé la gana. Por eso hay un líder, hay un director, hay un gerente, hay un jefe, que es el que dirige naturalmente la orquesta. Entonces, y ese director de orquesta lo que va a buscar es la armonización de todos los músicos, en este caso, los miembros componentes de los equipos de trabajo que existan dentro de la organización. Entonces, efectivamente, dentro de ese conjunto de personas, podemos hablar obviamente que los diversos tipos de personas también pueden tener objetivos diferentes, pueden tener necesidades diferentes, pueden tener criterios diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la función del administrador, que a través de este proceso de dirección ayudan a las personas a darse cuenta de que pueden lograr sus objetivos, satisfacer sus necesidades y poner lo máximo de su empeño, lo máximo de su esfuerzo para contribuir o lograr los objetivos
u propósitos de la empresa. En otras palabras, ¿qué es lo que tratamos de mencionar? ¿Qué es lo que tratamos de decir? Hacer entender a las personas que, obviamente, siguiendo uno de los famosos principios de Fayol, primero está el interés general, que es el interés de la organización. Y que si los intereses, los objetivos de las organizaciones se logran, eso implica naturalmente que los objetivos, necesidades, propósitos que buscan las personas también se van a ver satisfechas, pero siempre y cuando se alcancen o se logren los objetivos de la organización. Por el contrario, si los objetivos de la organización no fueran logrados, no fueran alcanzados, pues menos se van a poder lograr los objetivos, van a poder, mejor dicho, lograr sus objetivos las personas, los trabajadores, los obreros, los empleados de la organización. Entonces, debe hacerse entender, vuelvo a reiterar, y ese es el papel, ese es el rol que cumple el administrador, debe hacerse entender a los empleados esa realidad de que, si bien es cierto, ellos tienen objetivos, tienen necesidades, tienen propósitos, también la organización tiene sus propósitos, y en la medida en que la organización alcance sus objetivos, también van a poder lograrse los objetivos individuales o personales de cada uno de los miembros de la organización. Lo contrario, vuelvo a reiterar, lo contrario implicaría el no cumplimiento de los objetivos de ambos. Por lo tanto, entonces, con ese criterio se trata de exigirles el mayor desempeño, el mejor desempeño que puedan desarrollar dentro de la organización. Bueno. Respecto a la multiplicidad de papeles de las personas, ¿qué es lo que ustedes han podido entender respecto a esa famosa multiplicidad de papeles? Bien, parece que no le digo nada. Les doy mi clase para que lean, ¿ya? Todo. Tengan buenas noches. A las necesidades de autorrealización. Necesidades de autorrealización que dice Maslow, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que, a qué es lo que aspira el ser humano? Busca ser lo que puede ser. Eso es lo que nos plantea con la teoría, con las necesidades de autorrealización. La primera necesidad, la más importante, obviamente, son las fisiológicas. Luego vienen las de seguridad, luego vienen las de reconocimiento, la afiliación, reconocimiento y finalmente las de autorrealización. Y dice Maslow que en la medida en que se satisface una necesidad, esa necesidad deja de ser motivadora y da curso y da paso a una nueva necesidad que es la que mueve a la persona a buscar hacer algo para satisfacer esas necesidades. La teoría motivacional de los dos factores planteada por Friedrich Herzberg, y este señor nos dice que la motivación de las personas está en función de dos factores: los factores higiénicos o de mantenimiento que están en manos de los administradores y tiene que ver con el salario, con la categoría, con la seguridad en el empleo, con la vida profesional, las condiciones de trabajo, los tipos de supervisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en función a la satisfacción o insatisfacción de esos factores, el ser humano, la persona, estaría motivada. Y la otra dice los factores motivacionales o satisfactores, que ya esos factores no están en manos de la administración, sino están en manos de los propios trabajadores. Y se refiere precisamente a los aspectos del trabajo que le gusta realizar a la persona. Otra teoría motivacional es la teoría de la expectativa. Su nombre lo indica. La gente se motiva cuando genera, obviamente, una expectativa respecto a la importancia que tiene su trabajo en los resultados
resultados o en el desempeño o en el logro de los objetivos de la organización. Otra teoría motivacional es la teoría del reforzamiento. Esto nos dice obviamente que cuando alguien hace algo bueno, siempre hay que reforzar ese comportamiento de tal manera que no solamente se quede ahí, sino mejore ese comportamiento. Y el reforzamiento tiene que ver obviamente cuando, por ejemplo, se felicita a alguien por algo bueno que ha hecho. Otra teoría motivacional, o sea, nos dice que la motivación depende, por ejemplo, de tal cosa, es la teoría de la equidad. Y las personas se van a sentir motivadas ese cuando vean que el trato que reciben, que las condiciones que reciben son justas y son equitativas. Otra teoría motivacional es la teoría de las necesidades de McClellan. Y este autor nos habla de que el ser humano tiene tres necesidades: necesidades de poder, necesidades de asociación y necesidades de logro. Y repito, en la medida en que satisface alguna de esas necesidades, el ser humano se va a sentir motivado. Hay algunas técnicas motivacionales especiales, como por ejemplo el dinero, aunque no todos los seres humanos se ven obviamente motivados por el dinero, pero es un elemento motivador. Otro elemento motivador que sí tiene importancia es la participación de las personas dentro de las decisiones que se toman en la estructura organizacional. La calidad de vida laboral también es otro de los elementos motivacionales importantes dentro de las organizaciones. Y obviamente esas son algunas teorías, como habrán visto ustedes, algunas teorías motivacionales que nos explican naturalmente de cómo las personas pueden sentir motivación para realizar algo o mejorar su desempeño y su rendimiento. Luego se habla de los estilos de dirección. Y ahí hablamos, por ejemplo, de los estilos democráticos, autoritarios y liberal o benevolente. Democrático cuando obviamente hay una participación mayor de las personas dentro de las decisiones. Autoritario cuando obviamente el director o el líder, el gerente, el jefe, impone obviamente a través del poder, impone su voluntad frente a la de los demás. Y el liberal o benevolente también se lo conoce como el laissez-faire en francés. Es aquel que le da lo mismo, que no se interesa y que deja pasar, deja hacer. En realidad, laissez-faire significa dejar hacer, dejar pasar. Son los tres estilos de dirección que podemos encontrar. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Otro tema importante a tocar es el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Ya hemos dicho, es el arte o proceso de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de las metas y los objetivos grupales u organizacionales. Ese es el concepto de liderazgo y ese es el rol que cumple el administrador. ¿Cuáles son los componentes del liderazgo? Se nos dice que por lo general se encuentran 4 componentes, como por ejemplo la capacidad para hacer un uso eficaz y responsable del poder. 2, capacidad para comprender que los seres humanos tienen diferentes motivaciones en diferentes momentos y diferentes situaciones. 3, capacidad para inspirar a los demás. Y 4, capacidad para actuar en favor del desarrollo de un clima que conduzca a la respuesta
y al surgimiento de ciertas situaciones. Son 4 componentes del liderazgo. Se nos habla de algunos enfoques relativos al estudio del liderazgo. Por ejemplo, nos hablan del enfoque de los rasgos, donde nos dicen que los líderes obedecen a ciertos rasgos particulares. Luego también tenemos la teoría del comportamiento. Esta teoría, referido al liderazgo, obviamente, la teoría del comportamiento, esta teoría estudia el liderazgo desde el punto de vista de los estilos de comportamiento del líder en relación con sus subordinados. O sea, la manera o la forma por las cuales el líder orienta su conducta hacia los subordinados. Mientras que el enfoque de los rasgos se refiere a lo que es el líder, el enfoque de los estilos de comportamiento se refiere a lo que el líder hace. Es la gran diferencia. De ahí, vuelvo a reiterar, se desprenden los 3 estilos de dirección que ya habíamos dicho anteriormente, como son el autoritario, el democrático y el liberal o laissez-faire. Una tercera teoría, un tercer enfoque respecto al estudio del liderazgo es la teoría situacional o contingencial. Esta teoría está basada en la visión de que la técnica administrativa que puede contribuir de la mejor manera a alcanzar los objetivos y metas de la organización pueden variar en diferentes tipos de situación o de circunstancia. Así como la teoría contingencial nos dice que no hay nada absoluto en términos administrativos, cuando hablamos de la teoría situacional en términos del estudio del liderazgo, también nos dice de que no hay nada absoluto y que pueden variar, obviamente, en diversas situaciones o circunstancias. Las investigaciones han demostrado que el liderazgo efectivo no solo depende de los rasgos ni del comportamiento, sino que depende de muchas variables y que no existen rasgos comunes para todos los líderes ni un estilo relativo efectivo para todas las situaciones. Entonces se ratifica eso de que todo depende. Y llegamos, o sea, mejor dicho, las teorías resultantes de estas investigaciones realizadas por autores contribuyen o constituyen lo que se llama el enfoque de contingencia en el liderazgo. Esa teoría o enfoque de contingencia en el liderazgo se fundamenta en ciertos factores, como por ejemplo el requisito de las tareas, las expectativas y conducta de los compañeros de trabajo, las características, expectativas y conducta de los empleados, las políticas y la cultura de la organización. Esos son temas, obviamente, que tienen o influyen, mejor dicho, en lo que hace a esa teoría contingencial del liderazgo. En cuanto a los estilos de liderazgo, es necesario saber, en primer lugar, para poder determinar los estilos de liderazgo, es necesario saber cuáles son las funciones del líder. Porque en base a esas funciones, el líder obviamente adoptará un estilo de liderazgo. Y cuando hablamos de las funciones del líder, se habla de 2 tipos de funciones que realiza un líder. Uno, que son las funciones relativas a las tareas o a la solución de los problemas, y 2, funciones sociales o para mantener el grupo. Las personas que pudieran desempeñar de manera óptima esas 2 funciones se los considera como líderes efectivos. En función a ello, obviamente, se habla ya de los estilos de liderazgo. En función, valga la redundancia, a la función que realiza el líder, se ha hecho la clasificación y se ha determinado los estilos de liderazgo.
Entonces, estamos hablando de estilos orientados también a las tareas, donde los líderes supervisan estrechamente a los empleados con el fin de asegurarse de que las tareas se efectúen en forma correcta y en forma satisfactoria. En este estilo, obviamente se concede mayor importancia a que el trabajo sea concluido antes que al desarrollo o la satisfacción personal de los empleados. Y el otro estilo es el estilo orientado a los empleados, donde obviamente los líderes conceden mayor importancia a motivar a los subordinados antes que a controlarlos. Con este estilo de liderazgo, los líderes pretenden llevar a cabo, desarrollar relaciones amigables, confiadas y respetuosas con los empleados, quienes muchas veces pueden participar de las decisiones que les atañen en su cargo o en su campo de acción. Por supuesto que la mayoría de los líderes aplican cuando menos algo de cada estilo, aunque por supuesto se hace mayor énfasis y mayor hincapié en las tareas o en los empleados. Con eso damos por concluido el tema de dirección y motivación. Para el día martes a las 3:30 de la tarde deben presentar la tarea relativa a la comunicación. Comunicación, ¿está claro? Y simplemente voy a venir a escuchar preguntas, dudas que le hubiese quedado de la lectura de ese tema. Nada más voy a hacer. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien, nos vemos entonces el día jueves, 6:30. Voy a empezar el examen 6:30, no después. 6:30. Eso quiere decir que deben estar por lo menos 10 minutos antes de las 6:30. Hasta el día jueves.